Hola oyentes y televidentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la nueva encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, aquí en Madrid, Dana Ehrlich. Bienvenidas a España. Muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí, es un placer. Bueno, desgraciadamente, cuando invitamos a nuevas gentes de la Embajada, queremos hablar de su vida personal y de su carrera y tal, pero a veces la realidad se impone, ¿no? Estamos viviendo momentos difíciles. Incluso el hecho de que estés tú como máxima representante de la embajada ya implica que hay un conflicto diplomático entre Israel y España, ¿no? Sí, pero me parece que no se puede separar tampoco de nuestra vida personal, de ser diplomática, de ser israelí, de ser judío en esta época. Entonces, para mí, yo no puedo separar. Yo soy Dana y yo represento a Israel, a mi pueblo, a mi gente, donde esté. Y para mí es una de las ilusiones y de los desafíos de llegar aquí. Como has dicho, lamentablemente ahora la situación diplomática política entre los países no está en el mejor momento, pero eso no significa que no vamos a seguir trabajando con España, con los ciudadanos de España y con todas las organizaciones, la gente que va a querer trabajar con nosotros. Bueno, ya que lo dices así, vamos a hacer un breve resumen de tu vida. Tú eres hija de argentinos radicados en Israel. ¿Tú naciste en Argentina o en Israel? Yo nací un año después que mis padres hicieron aliyá, se mudaron a Israel. Entonces viví en Israel, después también vivimos un par de años en Buenos Aires por el trabajo de mi madre, que trabajaba en la agencia judía. En la Sochnut de Buenos Aires. Exacto, entonces tuve la oportunidad también de vivir ahí. Y ese conocimiento con el judaísmo fuera de Israel fue muy importante. Yo crecí siempre en una casa sionista, pero me parece que uno entiende la importancia del sionismo cuando está fuera de Israel también, y cuando ve el poder de las diferentes comunidades, el poder que tenemos como pueblo fuera de Israel y no solamente en Israel. Bueno, luego te incorporaste a los estudios y a la carrera diplomática. ¿En qué destinos has estado? Empecé mi primer puesto fue en Costa Rica, en San José. Después me fui a Los Ángeles, que es otro lugar hispanohablante, y se usaba mucho el español. Volví a Israel y fui la directora del curso diplomático. Perdón. Después salí a un curso de la ONU y empecé 4 años después en Londres como consejera política. Volví al ministerio, al puesto de directora del Departamento de Coordinación en la oficina del director general del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y después de 2 años salí como embajadora en Irlanda. Bueno, a ver, tal como lo cuentas parece que ya tuvieras muchos años, ¿no? Pero son misiones que en general son bastante cortas, ¿no? Porque si no, no alcanzarías a hacer todo esto. No, alcanzamos todo, pero cada misión lo mínimo son 2 años, algunos en Costa Rica fueron 2 años, Los Ángeles 3, Londres 4, en el ministerio 2 años cada vez, entonces así se llena la carrera, que por ahora casi 16 años. Bueno, y ahora llegas en un contexto, bueno, tú vienes de haber trabajado en Irlanda, que es un país que también ha tenido sus roces con Israel. Y todavía los tiene, y mucha gente me habla de eso, obviamente porque vengo directamente de ahí, pero yo no quiero hacer esa comparación entre los países. Me parece que a España no merece eso. Las diferentes opiniones que vemos aquí, la actividad que hay aquí es muy diferente, y por eso no se puede comparar entre los dos países. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Empecé oficialmente en la mitad de julio, que es un momento interesante para empezar cuando todos ya están saliendo de vacaciones. Sí, y hace mucho calor. Sí, exacto.
pero me dio también el tiempo de conocer más las calles, la ciudad, entender, leer más. Entonces, para mí fue un buen tiempo. Bueno, conocer Madrid en julio y agosto no tiene nada que ver con el resto del año. Ya me imagino que en estos días verás que esto se pone un poco como Tel Aviv y no como Farsaba o sitios más tranquilos. Volvamos al tema de la actualidad, porque tú aterrizas en un momento en el cual ya se venía gestando un problema entre Israel y España a nivel diplomático, ¿no? Eso ya lo vimos desde el 22 de mayo del 24, cuando España junto a Irlanda y Noruega han reconocido un supuesto Estado palestino y desde entonces que no estamos en las mismas relaciones diplomáticas. Bueno, y por eso tú estás desempeñando un poco el papel principal en la embajada, a falta de un embajador o embajadora. Sí. ¿Que están designados? O sea, ¿hay alguien en Israel esperando que esto se solucione? Ahora yo soy la persona designada como embajadora en funciones, que lamentablemente ahora en este momento no podemos devolver en embajadora como se hizo en el pasado, pero la idea de mandarme aquí es sí ampliar los contactos y ver qué se puede hacer en este tiempo, entendiendo que, otra vez, España es importante para nosotros y tenemos nuestras diferentes opiniones con el gobierno, pero eso no tiene que reflejar con el pueblo, con los ciudadanos, con los españoles. Claro, porque aparte hay un vínculo de Israel con el judaísmo, que es evidente, y hay un vínculo evidente también del judaísmo con España a nivel histórico, es decir, aquí hay mucha gente que de pronto empieza a reconocer ese tipo de vínculos con la cultura judía, ¿no? Hay los vínculos de identidad y de la historia que tenemos, la historia compartida, pero además de eso, compartimos valores, compartimos ideología, compartimos muchos lazos de cultura, de deporte, de la música, del arte. Tenemos tantas cosas que nos unen, que a veces cuando personas escuchan el odio, la retórica que está enfocada en lo que nos separa, se olvida también de todo lo que tenemos en común. Y para nosotros en la embajada es una de las cosas más importantes, trabajar en todos esos lazos, en todas esas conexiones. Bueno, estamos grabando esto el jueves 4 de septiembre y hoy al mediodía en las noticias de la televisión habrían con el tema de Israel, pero no con el tema de la guerra en Israel, que muchas veces ha pasado en los últimos tiempos, sino con el tema del conflicto en la Vuelta Ciclista a España con un equipo que se llama Israel, pero que hay 25 corredores, creo, y solamente hay 3 israelíes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve eso desde Israel? ¿Cómo crees que lo entienden eso? Lo voy a analizar quizás no solamente como se ve de Israel, pero como se ve, como yo lo veo como una israelí, como yo lo veo como una judía y como yo lo veo como una persona que vive aquí, que ahora empiezo mi vida aquí y estoy sorprendida del odio. Vemos estas manifestaciones, vemos estas iniciativas anti-israelíes, antisionistas, antijudías, pero esa generalización y ese odio, esa demonización de todo Israel, esa rechazar completamente algo que tenga la palabra Israel en una forma que no crea diálogo, que no crea coexistencia, eso es lo que a mí me sorprendió tanto ver esas imágenes de personas comunes que salen a la calle y no sé si entienden el odio que reflejan y qué significa. A mí esa situación me da miedo y ver que la difusión de esos mensajes de odio es ver banderas
en las calles de diferentes regiones de España de grupos terroristas. Una cosa que no es legal bajo la Unión Europea, como Hezbollah. Entonces, para mí me sorprendió y me parece que es algo, no solamente un desafío que nosotros como la embajada lo tenemos que combatir, sino es algo que espero que los ciudadanos aquí en España también estén tan alarmados y preocupados de estas manifestaciones de odio. Uh-huh. Bueno, tú sabrás que en el año 2015 aquí se hizo una ley para que los descendientes de sefardíes recuperen la nacionalidad. Hubo más de 100.000 nuevos españoles en base a esa ley, muchos de ellos israelíes que vinieron a vivir a España, que están muchos de ellos en Barcelona, también hay que recalcar, muchos también en Madrid. ¿Cómo se siente un israelí? No sé si has tenido contacto con ellos y cómo se sienten ahora que ellos también son españoles, ver que eso que les habían dicho hace 10 años, que les abrían los brazos, ahora se los cierran. Hablé con muchos israelíes también antes de asumir este puesto y una de las preguntas que me han preguntado mucha gente ¿es seguro ir a España? ¿Vamos a ser bienvenidos? ¿Podemos hablar hebreo en la calle? Y para mí, estar en esta realidad, que esas son las preguntas y las dudas de israelíes o judíos que están paseando por España, que viven aquí, me parece que es una alarma que tenemos que escuchar y que hacer algo. Por eso lo digo que no es algo solamente que nosotros como la Embajada de Israel o las diferentes comunidades aquí en España, sino es el desafío de las instituciones también en España aquí, cómo se hace. Y a mí me molesta a veces cuando se habla del pueblo judío y la historia aquí en España, sin entender la conexión y la base que tiene en la historia española, porque el judío a veces se percibe como algo diferente, pero la historia de España no se puede separar de la historia de los judíos aquí en España y el impacto que tuvieron. Y esas comunidades que vemos aquí y la cantidad de gente que hay en tuve la oportunidad también de visitar Barcelona y estoy conociendo las comunidades aquí en Madrid. Espero pasear más y más y ver otras comunidades, porque como has dicho, hay muchos israelíes, pero también comunidades judías que hay. Y eso espero que poder lograr quizás encontrar una forma para hablar más, destacar más la importancia del judaísmo en España. Uh-huh. Bueno, tú estás cumpliendo ahora las máximas funciones representativas de Israel, pero en principio tu título es para temas de economía, de negocio, ¿no? No, es un término diplomático y por eso confunde muchas veces. Uh-huh. El término es chargé d'affaires, que se traduce a encargada de negocios, pero es jefa de misión o embajadora en funciones. Uh-huh. No es solamente en temas económicos, sino yo soy la alta representante en la embajada. Por eso, embajadora en funciones, no embajadora. Uh-huh. Pero en tema de negocios, por ejemplo, España tenía o tiene muchos negocios en común con empresas israelíes que ahora, pues, la gente del BDS, de estos grupos contra Israel, pues, sacan a la luz, echan en cara de que esta fábrica trabajó con Israel, esta persona conoce israelíes y aparte un tema que como tú eres hija de inmigrantes, también nos pone sobre alerta, ¿no? De que muchas veces se confunden o no diferencian entre judíos e israelíes, es decir, el ministro Oscar Puente salió con el problema de los chicos franceses que los bajaron del avión diciendo que eran unos chicos israelíes. Y bueno, después lo retiró, pero ese tipo de situaciones, y estoy hablando de ministros del gobierno, no de alguien de la calle, ¿no? Lo voy a separar en dos cosas. Primero, sí, es un problema muy grave ver la confusión que la gente, o si quizás es una generalización a propósito,
que no separan entre el gobierno de Israel, los israelíes y los judíos. Y vemos el odio que afecta a todos, como vemos en la vuelta, por ejemplo. Pero lo que estamos hablando de los negocios y las diferentes iniciativas de boicotear productos o tecnología de Israel, no entiendo, porque no hay límites a ese odio que a veces la gente prefiere dañar su economía, su estado. Vemos el impacto sobre ciudadanos españoles que viven de esa colaboración, tecnologías médicas, tecnología de computadoras, que la gente prefiere o llama a boicotearlo todo en el nombre del odio. Porque eso no tiene nada que ver con ayudar a los derechos humanos de los palestinos. No tiene nada que ver con coexistencia o traer paz o nada de eso. Es puro odio. Es solamente aislar y una delegitimación de todo lo que tiene que ver con Israel. Y vemos el impacto también, como decís, sobre todas las comunidades judías, y eso me parece que nos tiene que preocupar a todos nosotros. Y hablamos con las diferentes comunidades, hablamos aquí en España, hablamos en todo el mundo. Es algo que me parece que en esta época tan dura y difícil para todos nosotros, no solamente en Israel, es una época preocupante, pero también que nos enseña la importancia de cuando estamos unidos y el trabajo que tenemos que hacer juntos. Entonces yo prefiero ver también no solamente lo difícil de esta época, sino también lo bueno que ha surgido. Y de muchas comunidades, y vemos la comunidad aquí que es tan activa en las diferentes comunidades, el trabajo que están haciendo, la colaboración que tenemos, la gente, lamentablemente vemos que todos estamos afectados y todos están pagando un precio por hablar por Israel o hasta por ser judíos, como las peores épocas de la historia de nuestro pueblo. Pero cuando trabajamos juntos, cuando colaboramos, cuando nos acordamos que cada uno de nosotros tiene una voz y estamos obligados de usar esa voz, podemos usarla y tenemos que usarla para aclarar, para hablar, para enfrentar a esta ola mundial de odio. Dana Ehrlich, hay algo que seguramente no te pregunté y que quieres contarnos o que es importante recalcar. Para mí esta es la primera visita aquí, espero venir a Radio Sefarad, exacto, y yo todavía estoy aprendiendo. Como dije, estoy escuchando las diferentes voces aquí dentro de las comunidades judías y estamos abiertos en la embajada a escuchar todo. Sabemos que no tenemos toda la verdad, no está en nuestra mano, si necesitamos ayuda, necesitamos consejos y necesitamos que la gente nos apoye y nos dé ideas, opiniones. Para mí, la conexión entre la embajada y las comunidades, la gente, cualquier persona que quiere apoyar a Israel, estamos abiertos a colaborar, a escucharlos. Y otra vez les recuerdo, sabemos que estamos en una época de las malas que hemos pasado en la historia del pueblo judío y la humanidad, pero sí veo también las buenas cosas que han pasado, que hemos logrado cuando trabajamos juntos. Entonces es un llamado para que hablen, para crear esos contactos, esas conversaciones, y estamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Dana Ehrlich, por haberte acercado a este primer encuentro con las comunidades a través de Radio Sefarad. Esperemos que se repita y con mejores ambientes y noticias que comunicar. Estaremos siempre, pero también para lo bueno y para lo malo. También cuando haga falta, esta es la radio de los judíos y del país judío. Muchísimas gracias.